auspiciado por Air Liquide, Eramin, Stellantis, Total Energies y Veolia. En primer lugar, le vamos a dar el paso al panel de energías renovables. Esto será moderado por Darío Febre, prosecretario de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Buen día, Darío, te doy la Buen palabra día, y Pablo. Muchas ¿me escuchás? gracias, muchas gracias, Pablo, por la introducción. Bueno, buenos días a este segundo día. Comenzamos un panel sobre energías renovables. ¿Cómo no tener un panel de energías renovables hablando de transiciones energéticas, como vimos ayer? La energía renovable ha crecido sustancialmente en nuestro país. Hoy contamos con 4.700 megavatios aproximadamente de capacidad instalada. Para poner en contexto, sobre un total de potencia instalada en la Argentina de unos 42.500 megavatios. Esto, en términos relativos, hace que cubramos casi 10% de la demanda diaria. Hemos llegado a tener un récord de 24% de la demanda diaria cubierta por energías renovables hace muy poco tiempo. Esto obviamente llena de orgullo a muchas personas del sector. Aún nos resta mucho por hacer para llegar, como pasó con Uruguay, al 100% de su demanda cubierta por energías renovables. Pero vamos a empezar este panel con Bernardo Andrews, CEO de Geneia, una de las empresas líderes, o la líder en Argentina en energía renovable. Así que, Bernardo, the floor is yours, como decimos. Gracias, Darío, y gracias por la invitación a la Cámara, y un placer compartir con mis colegas este panel. Bueno, primero presento brevemente, suscribiendo lo que decía Darío. Yo represento a Geneia, que es la líder en energías renovables en Argentina. Hoy Geneia opera más del 25% de la capacidad eólica en Argentina, y esto es posible porque los últimos 4 años hemos invertido prácticamente $1.000 millones. Eso se aplicó básicamente a 15 proyectos eólicos y solares que se desarrollaron, se construyeron y se operan ahora por Geneia. Y en el marco de lo que fuera el programa Renovar, como decía Darío, un programa importante, pero que está de alguna manera a mitad de camino. Y después a la idea de compartir estos esfuerzos con un conjunto de industriales que buscan comprar no solo energía renovable, sino energía a precio competitivo y sustentable en el largo plazo, que es básicamente el mercado a término o el MAT. Entonces, nosotros en ese contexto operamos con contratos a largo plazo, PPAs con Gamesa, y con contratos de grandes industriales en el Mater. Hoy operamos el parque eólico más grande de Argentina, que tiene una potencia de 220 mega, y a través de este esfuerzo, en los últimos 4 años, calculamos haber reducido más o menos unos 4 millones de toneladas de CO2. Ese es un poco el impacto que tiene este esfuerzo, ¿sí? Hoy, como decía antes, tenemos 15 contratos Mater con un conjunto de empresas locales y multinacionales. Estamos listos para seguir creciendo, construyendo. Somos una empresa que está, dicen, ready to build, y la realidad objetiva es que queremos seguir creciendo, y estamos en este momento analizando nuevos proyectos. Brevemente sobre el sector, bueno, como decía Darío, hoy hay más o menos un 10% dependiendo cómo se quiera medir, en capacidad o en generación de participación del mercado renovable en la matriz eléctrica argentina. Hay un conjunto de proyectos muy relevantes, y luego podemos hablar de cómo quedó trunco este proceso y qué tiene que ocurrir para que un círculo virtuoso vuelva a ponerse en marcha, digamos, ¿no? Básicamente esa es un poco la introducción, y lo que es relevante para lo que va a seguir en el futuro. Diría, infraestructura es clave, acceso a las redes de transporte y visibilidad de cómo las redes de transporte van a permitir a desarrolladores comprometidos como nosotros, que tengan no solo los proyectos, sino la capacidad de llevar a cabo los proyectos, a
seguir aportando a la diversificación de la matriz energética y haciéndola sustentable, digamos, ¿no? Darío. ¿Sí? No, eso de mi parte como introducción, ¿sí? Yo quería que sigamos hablando de un tema ahora con Martín Parodi, que es justamente, bueno, Martín es responsable de Total Eren, y ver con Martín cómo fue su desembarco en la Argentina y cómo fue esa construcción de proyectos y cómo ve su futuro. Así que, Martín, tu introducción. Bueno, Darío, gracias y gracias a la Cámara también por poder participar del foro. La verdad que vimos a Argentina como una oportunidad. Como saben, Total Eren es una empresa francesa. Estamos creo que actualmente en más de 20 países, con un poco más de 3 gigavatios entre solar y eólico. Y apostamos por Argentina. O sea, en el momento que salió el programa Renovar, lo vimos como algo que entraba dentro de la estrategia del grupo. Vamos a decir que era no solamente por los recursos, sino por lo que era el programa de Renovar, o sea, las garantías que daban, todo ese framework que había detrás del PPA, cómo se había estructurado el PPA, con las garantías del Banco Mundial, etc. Creo que fue algo que atrapó a varias, más allá de todas las empresas argentinas como Geneia y otras más, también a empresas extranjeras como nosotros, ¿no? Y bueno, y eso nos dio la posibilidad de desembarcar en Argentina. Tuvimos la suerte de poder ganar en Renovar 1 el proyecto Viento Los Hércules. Hoy por hoy tenemos 180 megas, que son tres parques, 2 eólicos y 1 solar. Y con ese de Renovar 1 es donde arrancamos, donde fue nuestro puntapié inicial. Veníamos ya varios meses hablando con todos los bancos que nos acompañan en otros países para ver cómo veían en esos momentos, con qué ojos se veía financiar un proyecto, hacer el famoso Project Finance en Argentina. Y bueno, afortunadamente lo logramos. La verdad que fue todo un éxito, no solamente el nuestro, sino que también Geneia y otros colegas más que han también podido cerrar y traer bancos a Argentina, que hacía más de 20 años donde no se hacía un Project Finance. Eso fue uno de los grandes desafíos que todos tuvimos. Y obviamente que el marco estructural y legal del PPA, las condiciones que estaban en ese momento en el país y todo ayudó a que los bancos internacionales confíen en el país. Así que ese fue nuestro desembarco. Después, bueno, hicimos un par de compras, adquisiciones para tener los otros 2 proyectos que tuvimos. Y también hemos participado en la ronda 2, desgraciadamente no salimos ganadores. Pero bueno, seguimos acá en el país buscando más desafíos, más oportunidades. Después, en todo caso, contaré un poco más. Y el desembarco fue duro, obviamente, Darío, yendo un poco más a tu pregunta, porque bueno, no es lo mismo cuando sos un extranjero, ¿no? Por más de que el equipo y yo somos todos argentinos, para una empresa extranjera dar sus primeros pasos en un país nuevo es siempre difícil. Argentina es un país difícil, nosotros ya lo conocemos bien, y más difícil es de alguna manera convencer o comentarles a tus accionistas que no son argentinos lo que pasa en Argentina con los vaivenes que tenemos todos los días, ¿no? Creo que lo que nos pasó durante la construcción de los proyectos nuestros, más allá de los retrasos, puedo ir un poco más detalle, el EPCista que quiebra casi en la mitad de la construcción, en un país que no es tuyo, donde no manejas los subcontratistas, con una financiación pesada como la que teníamos, bueno, todo eso no dejan de ser más piernas en las ruedas que nos van poniendo, y obviamente después nos agarró ya el COVID como para rematarlo. Pero bueno, eso fue un esfuerzo de todos, al final se aprende. Yo ya siempre digo que cuando entras en un país haces un máster nuevo, y más si cuando te ocurren cosas de este estilo. La verdad que veníamos con mucho empuje, veníamos con, digamos, una empresa donde el top management de la empresa ha hecho más de
12 gigavatios antes de constituir Total Eren, o sea que veníamos con un know-how bastante grande en lo que es renovables, en lo que es construcción, y bueno, son cosas que pasan, a veces hasta el mejor equipo, las cosas suceden de todas maneras. Pero bueno, lo importante es que acá estamos, seguimos apostando por Argentina. Lo mismo que un poco como decía Bernardo, hay mucho para hacer todavía en Argentina. Vos también lo dijiste al principio, recién tenemos el 10% en renovables del total de energía, y habría que apuntar a Uruguay con el 100%, me parece ya un poco demasiado, pero tirar al 20, al 30, un poco con los compromisos que puso el gobierno anterior y este mismo, es algo que lo deberíamos hacer. Y siguiendo un poco las palabras de Bernardo, hay mucho que hacer todavía en infraestructura. Todo el tema de líneas de transmisión, etcétera, es donde tenemos digamos, donde hay que ponerle mucha energía. Hay muchas cosas para hacer, ya hablaremos quizás después. El tema del hidrógeno también, que va a ayudar a un poco a esta matriz energética que tenemos, a hacer más inversiones. Estamos hablando de inversiones grandes. Bernardo recién dijo que Geneia, la verdad que Geneia es el líder en el mercado, invirtió $1.000 millones, es impresionante, y ya cuando hablamos de hidrógenos, ya hablamos de multiplicar esos 1.000 millones por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 en un solo proyecto. O sea que estamos hablando de cosas que para el país le va a venir muy bien. Entonces hay que, de alguna manera, dentro del sector estamos, creo que, bastante unidos todos, dentro de las cámaras que tenemos, tanto la de CADER como la Cámara Eólica, y apuntando todos al gobierno de alguna manera a seguir con esta industria, porque es algo que nació, tuvo, digamos, un boom en estos últimos 3 años, y bueno, ahora desgraciadamente también la pandemia nos castigó a nosotros y al resto del mundo, así que bueno, pero también es el momento de seguir pensando la estrategia para el país y seguir para adelante. Gracias, Darío. Me parece muy buenas palabras. Vamos a volver, Martín, sobre ese tema, lo que vos mencionabas del máster que han hecho. Martín Bocage, proyectos. ¿Cómo ve Aquo Energy? ¿Cómo vio estos años y cómo ves hacia adelante? Bueno, gracias Darío. Primero agradecer a la Cámara por esta invitación en el panel. Bueno, la verdad que un poco somos bastante parecidos a la historia de Total Eren, en el sentido que somos una empresa francesa especializada en producir energía eléctrica renovable. Y al igual que Total, vimos en el 2016-2017 en el programa Renovar y en las condiciones, en el contexto que Argentina daba en ese momento, un marco súper interesante para dar el paso, ¿no? a entrar en Argentina. Nosotros ya estábamos en Uruguay con 142 megas eólicos que ya están en operación desde el 2015-2016. Así que fue para nosotros un salto natural, ¿no? Bueno, eso nos permitió desarrollar un portafolio de más de 350 megas de eólicos y solares, proyectos como les llamaban ready to build. No tuvimos suerte en las licitaciones a renovar, quedamos cerca, pero no tuvimos suerte. Y bueno, sí, después nuestros intentos en el Mater se diluyeron cuando en el 2018 empezaron los vaivenes económicos, y bueno, y quedamos en esa situación donde hoy en día tenemos un portafolio súper interesante para avanzar, y toda la intención y la expertise de avanzar, y como mencionaban mis colegas antes, esperando que el contexto tanto financiero como bueno, de redes y algunas otras limitaciones se vayan solucionando y podamos avanzar, ¿no? Hay un recurso en Argentina que es increíble, y vemos que está todo dado para que, junto con los compromisos que Argentina tiene sus compromisos internacionales, esta situación se revierta y podamos empezar
retomar ese impulso que tuvimos allá en el 2017, ¿no? Totalmente. Retomar el impulso, ese es uno de los temas para adelante. Ahora, abriendo un poco el debate, Bernardo, hoy, ¿no? Habiendo pasado estos años y con la experiencia de haber invertido $1.000 millones en la Argentina, ¿pensás que Argentina aprobó, como decías, Martín, el máster que estaba haciendo en cómo desarrollar y cómo llevar adelante estos grandes proyectos? ¿Cómo ves desde la mirada de los diferentes stakeholders, no solamente desde las políticas? A ver, es una pregunta difícil en este contexto. Hay que mirar al proceso como algo que es una política de Estado más que un gobierno, digamos. Recordemos que el impulsor de esto es una ley que fue previa al gobierno anterior, que ya tenía algunos lineamientos muy relevantes y más allá que eran desafiantes en el inicio, eran cumplibles, eran objetivos que, como siempre, Argentina después se somete a sí misma a ciertas crisis circulares donde parece difícil el cumplimiento, pero habían objetivos claros de componente verde o componente renovable de la matriz energética. Hubo esfuerzos de reconocer lo que era, quizás como decía el colega Martín Parodi, decir qué necesitaban los inversores y los bancos extranjeros para catalizar sus decisiones de apoyar proyectos de renovables en Argentina. Se hicieron unos esfuerzos, en un momento parecían exagerados, hoy a la luz de las crisis que han acontecido, se han ido desarrollando desde 2018, como decía Martín Bocage también, creo que no parecen exagerados esos niveles de distintas capas de garantías, la estructuración que había atrás de eso. En ese contexto creo que hubo todo un proceso institucional. ¿A dónde estamos hoy? Tenemos que ser empáticos con las autoridades actuales de que tienen que manejar una crisis. Es obvio que las prioridades tienen que ver con entender una matriz energética que principalmente es térmica en Argentina, en un contexto además donde la hidrología está en duda, por lo menos la parte no reservable, digamos, la que viene del litoral y del norte, con un contexto de precios de commodities y especialmente gas complicado. Entonces, y con un problema circular de Argentina del paso de las tarifas. Entonces, entendemos el contexto, entendemos las prioridades, tenemos que ser empáticos en ese contexto. Ahora, en la micro de nuestro sector renovable, el gobierno está en esa agenda pandémica o pospandémica, pasada esas prioridades que, insisto, tenemos que ser empáticos en entender, mirando cómo retomar la senda de crecimiento desde entender cuáles son los cuellos de botella. Y los cuellos de botella son que, por una cuestión de diseño, hay un conjunto muy relevante de contratos que fueron asignados y no van a representar proyectos que se construyan, digamos, ¿sí? Nosotros tuvimos la capacidad de comprometer 15 proyectos, los construimos, los financiamos en un contexto donde era mucha gente, incluyendo propios, no solo ajenos, decían que era imposible que completáramos, que financiáramos. Martín hacía mención a algunos contratistas o tecnólogos que sufrieron crisis terminales durante estos años, inclusive tuvieron excusas elegantes como la pandemia para trazar proyectos y demás. Yo creo que en ese contexto el acceso a las redes es la agenda que permitiría a este proceso, no lo digo como gobierno, sino como un proceso plurianual que excede a los gobiernos como una política de Estado, revisar la lógica de cómo se asignan contratos, reasignarlos de una manera que sea razonable para que vuelva la infraestructura a quienes realmente quieren usufructuarla en el sentido de construir, y con el impacto que en empleo genera esta realidad que es que aún con obras civiles de eólicas y solares, tenés que pensar que en un proyecto estándar de, no sé, 100 megas, vas a estar empleando en el pico unos 500 empleados de la construcción, en promedio en un año quizás más de 300, 400 empleados. Es una industria también
generadora de empleo en áreas donde hoy no hay mucha actividad como la construcción. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué falta? Falta hacer algo que el gobierno hoy está haciendo, que las autoridades están haciendo dentro de lo que son sus prioridades y urgencias, que es revisar cómo volver a ordenar la asignación de nodos de, si querés, capacidad de despacho para que los verdaderos participantes comprometidos de este sector puedan construir. Y nosotros, nuestro compromiso y nuestra voluntad es, en cuanto esos nodos estén disponibles, intentar participar con provisión de energía a industriales a largo plazo. Eso va a ser un poco lo que falta. Entonces, si aprobar o no, considerar que este programa resistió el contexto es de alguna manera un aprobado. Creo que tenemos que darle tiempo a las autoridades para que dentro de la escala de prioridades se busque una solución para los contratos que están sin construir y los máter que están sin construir, y creo que ahí vamos a poder tener una visión mucho más positiva de la evolución del sector. Excelente. El punto ahora para Martín Parodi es, ¿cómo ves en este desarrollo, si querés, y en todo este camino que llevaste adelante, lo que decía Bernardo de este camino futuro con capacidad de transporte eléctrico, si querés, que tiene sus limitaciones, también con un nivel de inversión en el total del sector que va a estar limitado por esta crisis? ¿Cómo ves hacia adelante y especialmente qué es lo que ve como oportunidad Total Eren? Bueno, un poco coincido con lo dicho por Bernardo, ¿no? En todo. La realidad que creo que estamos todas las empresas más o menos en lo mismo, con los mismos problemas, con las mismas angustias y con los mismos desafíos y optimismo del futuro, ¿no? Un poco como lo que decía él, tenemos un problema macro y micros, ¿no? El macro es toda la contextura que nos está pasando alrededor del mundo con el COVID. Macro también es la situación actual de Argentina, más allá del COVID, y las políticas que tenga que tomar el gobierno con las prioridades, como comentó Bernardo, las prioridades que tengan que hacer. O sea, obviamente estamos en un contexto pandémico y hay prioridades que el gobierno tiene que atajar, y bueno, ya llegará también el momento de lo que es energía, y dentro de energía la parte renovable. Y después micro, también como comentó Bernardo, el tema de todos esos proyectos que desgraciadamente por una razón u otra no se pudieron realizar, ¿no? Y ahí es donde están las oportunidades. Ahí, un poco yendo a tu pregunta, es donde también nosotros vemos la oportunidad como Total Eren. Hay mucho todavía por hacer. Somos un país muy grande. Recién, como decíamos, estamos en el 10% de la capacidad renovable. Tenemos un recurso como país, lo dijo nuestro expresidente en su momento, tenemos uno de los mejores recursos eólicos del mundo y también solares, no es algo que se da. También es verdad que nuestro país vecino, Chile, también tiene un muy buen recurso eólico y muy buen recurso solar, pero bueno, nosotros tenemos así, bastante más tierras que ellos como para desarrollar proyectos, y ahí es una oportunidad que no hay que desaprovecharla. Yo personalmente tuve varias reuniones con algunos gobernadores de provincias, por ejemplo, en el sur, y son provincias donde no hay nada, prácticamente lo único que se hace es, hay unos pozos de petróleo, gas, ganado, vino, y prácticamente nada más, y hay mucho espacio como para hacer cosas. Y como comentaba Bernardo, tenemos una industria que de alguna manera generó puestos de trabajo y lo va a seguir generando. Es verdad que si miramos un poco lo que pasó en otros países, Argentina le está pasando lo mismo. Simplemente por dar un caso, España tuvo un boom renovable del 2007 al 2010 más o menos, y después tuvo una caída que bajó a 0, o sea, de hacer 4 gigas, después no hizo nada, después volvió un par de años donde hizo algo, y ahora está otra vez en una tercera ola, con un boom mucho más fuerte y con ganas de hacer arriba
de 12, hablan de arriba de 12 gigas, ¿no? Bueno, Argentina pasó lo mismo. Ahora quizás volteado por otro tema, que es más de la pandemia, cambio de gobierno, pero bueno, tenemos, o sea, como digo, hay que ser optimistas porque lo que nos está pasando pasó en otros países. Y di el ejemplo de España, pero también pasó en Francia. También pasó en Inglaterra, pasó en Chile mismo, nuestro país de al lado, fueron de los pioneros en arrancar en lo que era en materia de energías renovables y estuvieron durante varios años prácticamente donde no hubo mucho más. Y ahora, otra vez, hace un par de años arrancaron otra vez, ¿no? Pero también hay que recomponer un tema macro. Una cosa son las cosas internas, las macros son un poco más difíciles. Algo que ya es sabido, desgraciadamente nosotros como empresa extranjera, a Aquo, Martín Bocacha es lo mismo, nos pasa. Tenemos un tema más macro que es no poder pagar dividendos a los accionistas, y eso desgraciadamente también un poco impacta obviamente en los retornos de los proyectos, ¿no? Una cosa es, los proyectos se hacen por un retorno, ¿no? Al final esto es así de fácil. Cualquier, sea proyecto renovable o una fábrica que hace vasos, al final tiene que pagar a sus accionistas. Y si no hay pago a los accionistas, es difícil que los accionistas sigan poniendo más dinero, ¿no? Nosotros creemos que esto es algo circunstancial, son ciclos. En este momento estamos siendo golpeados, donde desgraciadamente no se puede, no accedemos al mercado cambiario para poder pagar dividendos, pero apostamos, seguimos apostando. La idea, como dije antes, es buscar oportunidades, que las estamos buscando. Ya estamos haciendo un pequeño portafolio de desarrollo, y de a poco mirando también el tema hidrógeno, que es a mucho más largo plazo. O sea que tenemos cosas en carpeta de corto, mediano y largo plazo. Y también, bueno, afortunadamente como una empresa un poco más internacional como somos, también desde aquí damos ayuda a nuestros colegas en otros países que están en Sudamérica, donde de alguna manera también estamos metidos, así que también nos sirve un poco también para ayudar, como dije antes, lo del máster, otros como nosotros que empiezan en otros países, bueno, un poco darles la ayuda, más con todo lo que nos pasó durante la construcción de nuestros proyectos. Buenísimo, Martín. Y ya es tiempo de ir cerrando. Le voy a hacer una última pregunta a Bernardo. Como Geneia es un IPP establecido con tanto capacidad térmica como renovable, ¿cómo ves el rol de los IPPs integrados o diversificados, perdón, en la transición energética de la Argentina? Bueno, es difícil en este contexto, pero si lo pienso desde Geneia y lo trato de pensar en lo general, yo creo que hay un rol de continuar incorporando renovables a la matriz energética. Lo que hablaron mis colegas es importante, el reconocer el recurso. Yo comentaba sobre las limitaciones de infraestructura, pero creo que eso no es algo menor, es muy importante y hay que continuar haciéndolo. Y hay que dialogar con el regulador, con las autoridades para tratar de encontrar las formas de hacerlo. Del otro lado, me parece que lo que va a venir es que, a diferencia de grupos globales que puedan, quizás como decía uno de mis colegas, reconocer que la escala de lo que va a ser la transición al hidrógeno va a requerir un volumen de capital y un expertise que quizás no es algo que represente un típico IPP en Argentina. Me parece que ahí la cuestión es discutir roles, ¿no? O sea, Geneia no va a poder competir, por ejemplo, con un gran grupo de hidrógeno que tenga, por definición, integrada una gran petrolera, no solo con su capital, sino con su capacidad de distribución, por ejemplo, su entendimiento de la logística. Pero creo que es muy valioso contar con la integración y el know-how local de lo que es el proceso de prospección, desarrollo y construcción que los IPP locales pueden aportar. Eso me parece que es la fortaleza que Geneia tiene, y no debería ser descartado que Geneia, por ejemplo, encuentre
partnerships, encuentre tipos de asociaciones donde pueda hacer lo que sabe hacer en un contexto de reconocerse limitado en algunos aspectos de costo del capital, acceso al capital, pero donde se valore su know-how para hacer prospección, desarrollo y construcción y operación de la parte upstream del hidrógeno que definitivamente tiene que ser las renovables, ¿no? Ese me parece que es el camino local o el camino para empresas como Geneia, ¿sí? Buenísimo, muchas gracias Bernardo. Estamos en tiempo de comenzar el segundo panel del día. Les agradezco Bernardo, Martín Parodi, Martín Bocage por las intervenciones y por esta discusión que tuvimos. Ça voulait dire on est